Bendiciones con ustedes, el programa Contestando tu Pregunta. Hoy vendremos con una nueva entrega en este programa que tiene más de 40 años transmitiéndose por radio, por internet y por este medio de comunicación. Vamos a pedir a Dios su bendición para que nos ayude en la siguiente entrega. Querido Padre, tú estás en los cielos, necesitamos tu auxilio. Ven a bendecirnos y sustentarnos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 61. Profesor Romero, queremos saber el significado del número 40 en la Biblia. Vamos a buscar el significado del número 40. Leemos en Deuteronomio el capítulo 8. Tiene diferentes significados el número 40 en la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5. Acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, en este versículo 2 nos dice el significado primario del número 40. ¿Para qué? Para afligirte y probarte. ¿Ve? Es decir, Dios llevó a su pueblo al desierto para que se desintoxicara de las malas costumbres adquiridas en Egipto en los 215 años de permanencia allí. Además, ese es un significado del número 40 en la Biblia. Otro significado, vayamos al libro de Jueces. Jueces, el capítulo 3. Jueces, capítulo 3, versículos 1 hasta el 11. Dice aquí, Jueces 3, en el versículo 9. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y los libró, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. Entonces, hermanos, ¿qué representa aquí el número 40? Para Otoniel representa reposo. Allí en el desierto representaba prueba, pero en Otoniel el número 40 representa reposo. Vamos ahora a Jueces, el capítulo 8 y el versículo 28. Jueces 8, 28, ¿cómo reza? Y así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Entonces yo pregunto, ¿qué representa el número 40 para Gedeón? Liberación. ¿De cuál fue la liberación? Fue liberado ¿de qué?
Madián y reposó 40 años el reino de Israel por vía del juez Gedeón. Pero ¿qué más representa el número 40 en la Biblia? Si nos vamos a 2 Samuel, el capítulo 5, versículo 4 dice: y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Versículo 10: y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos era con él. ¿Qué representa el número 40? En el reino de Israel representa prosperidad. Vamos ahora a 1 Reyes, el capítulo 11, versículo 42. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. ¿Cuántos años gobernó Salomón? David gobernó del 1011 al 971 antes de Cristo. Pues Salomón gobernó del 971 al 931 antes de Cristo, exactamente 40 años. ¿Quién más? ¿Qué representa entonces en los días de Salomón? Representaba un reino pacífico y estable, como su nombre Salomón significa. Ahora vayamos a otro caso. Vayamos al libro Segundo de Reyes, el capítulo 12. Segundo de Reyes, capítulo 12. Desde Segundo de Reyes, capítulo 12, leemos en el versículo 1: y el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Beersheba. Y dice la Biblia que Joás hizo lo recto en los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada o Joiada. ¿Qué representa el número 40 para Joás? ¿Representa qué? Representa sacerdocio, intercesión y pacífico. Ahora, Jueces, el capítulo 13. Jueces, capítulo 13, y el versículo 1, encontramos: y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, ¿qué representa en los días de Israel bajo los filisteos? Representa servidumbre, el número 40. Ahora, en 1 Samuel, el capítulo 4, y el versículo 18, 1 Samuel capítulo 4 y el versículo 18, leemos a continuación: y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de su silla al lado de la puerta, y se le quebró la cerviz, o sea, la nuca, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel ¿por cuánto tiempo? Por 40 años. Es decir, en los días de Elí, él fue juez por 40 años y sumo sacerdote del templo. Otro más. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Ustedes ven que es importante estudiar la Biblia. Hechos capítulo 13 y el versículo 21
leemos, dice aquí: entonces demandaron rey y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Saúl fue rey del 1050 al 1011. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Es el único caso? No. Tenemos otro caso en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7 y el versículo 23, que representa o qué significa el número 40. Dice: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Como vio a uno de ellos injuriado, le defendió, y vengando al injuriado egipcio, lo mató. A los 40 años hizo juicio anticipado cuando un judío era golpeado por un egipcio, y ahí entonces vemos cómo Moisés se anticipa y mata al judío cuando cumplía 40 años. Y luego, en el versículo 30, encontramos lo siguiente con relación a Moisés: y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en fuego de llama de una zarza. ¿Ve? A los 40 años, ¿ve? Después de Moisés, es decir, a los 80, 2 veces 40, le aparece un ángel, que es el ángel de Jehová, hablándole detrás de la zarza ardiente, dando a entender con esto que era un llamado para la preparación al cometido de ir a Egipto y sacar a su pueblo. Hermanos, una cosa importante es que Moisés, según Éxodo 24:18, se pasó 40 días en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Y también él se mantuvo ayunando después, según Deuteronomio 9:18, ayunando de pan y agua por el pecado del becerro de oro que el pueblo de Israel había adorado en el desierto. Otra cosa importante es que el pecado que cometió Israel en el desierto, dice la Biblia que 40 días equivaldrían a 40 años, según Números, el capítulo 14 y el versículo 34, que nos dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Porque fueron enviados los 2 espías 40 días, y luego en el regreso iban a ser muertos por los israelitas, por el informe. Y entonces Dios intervino, y la condena fue que esos 40 días de conocer la tierra prometida se convertirían en 40 años de andar o de vagar por todo el desierto de Zin, hasta que muriera la multitud de varios millones que había cometido el pecado imperdonable. Otro caso es Elías, de acuerdo a 1 Reyes 19:8. Elías, un ángel, de 1 Reyes capítulo 19 y el versículo 8 nos dice que el ángel le dijo: levántate y come. Y dice que levantó y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, es decir, el monte de Horeb. ¿Saben ustedes esos alimentos que comió el profeta Elías? El alimento que le trajo el ángel, caliente, por cierto. Él se comió el alimento caliente, y caminando 8 kilómetros diarios, caminó 328 kilómetros día y noche sin parar, y llegó al monte de Dios, desde Beerseba hasta Horeb había precisamente 328 kilómetros de distancia.
el día muy caliente y la noche muy fría. Sin embargo, ese alimento, donde él caminó 40 días después sin parar, fortaleció a este hombre ya anciano y comió y llegó caminando sin cansarse 328 kilómetros. Tenemos también el caso de Jesús, que fue tentado a los 40 días, según Mateo 4:2, y Cristo fue tentado en 3 básicas tentaciones: mundo, carne y demonio. O sea, fue tentado en el apetito, en el materialismo y en la presunción. Esos 3 pecados fue tentado Jesús y él venció. Y el último 40 que encontramos nosotros es cuando Jesús, después de haber resucitado, se reúne con los discípulos en el Monte de las Olivas, según nos dice Hechos capítulo 1 y el versículo 8, que reza así. Citamos. Versículo 2. Dice aquí, versículo 2, hasta el día que, habiendo dado órdenes mediante el Espíritu Santo a los apóstoles que eligió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días. No dice por, sino durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Es decir, Cristo se pasó 40 días instruyendo a la iglesia apostólica antes de subir al cielo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué significa el número 40? Significa prueba, significa disciplina, significa prosperidad, significa liberación, significa reposo, significa servidumbre, significa preparación. Hermanos, con esto hemos aprendido el significado del número 40. Hermanos, suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Haga sus preguntas por este medio. Dios nos bendiga y nos guarde. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.